amigos de este su programa Pasos de Fe, le doy bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde. En el maravilloso nombre de Jesús, doy gracias al Señor por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes en este nuevo día. Padre, gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú en esta tarde hablarás a cada corazón, Señor, que no te conozca y aún a los que te conocen, Señor. Padre, bendice, Señor, este programa de principio a fin. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Y en esta tarde traigo una enseñanza que se llama codicia y desobediencia. Y lo vamos a encontrar en el libro de Josué 6, cuando el Señor pues le da estrategias e instrucciones al pueblo de Israel cuando iban a tomar a Jericó. Pero después que iban a tomar a otro pueblo en su conquista, el pueblo se debilitó a causa de un pecado. Cuando el Señor dice en su palabra que no tomen nada ni toquéis del anatema, es porque el Señor sabe que no podemos tomar lo que el Señor no quiere que tomemos. Y la verdad central de esto es, en este pasaje, que las victorias espirituales se ganan a base de principios que desde el punto de vista de la sabiduría humana son completamente insensateces o inadecuadas, pero para Dios no es, porque el Señor siempre manda que su pueblo sea un pueblo obediente y organizado. Por eso le puse el tema de codicia y desobediencia. Y quiero leer un poquito aquí en el libro de Josué 6, antes de entrar pues de lleno al capítulo 7, donde se concentra la enseñanza para esta tarde. Y dice el Señor así, en el 6:17, dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa alguna, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Ahora con esto me quiero venir aquí al mismo libro, pero en el capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Cuando el Señor dice los hijos de Israel, es verdad que aquí la palabra de Dios me dice que Acán fue el que cometió ese pecado. Si usted lee todo este capítulo 7, cuando usted tenga tiempo en su casa, usted se va a dar cuenta lo que Dios estaba estableciendo en esos momentos para esta nueva generación que iban a pasar, ¿sí?, a tomar la tierra prometida. Y Dios tenía que darles muchas disciplinas, muchos mandamientos para que el hombre no se corrompiera a causa de la intolerancia que ellos mismos tenían muchas veces en sus corazones. Dios quería pasar un pueblo al otro lado, a la tierra prometida, pero un pueblo que tenga un corazón perfecto para Dios. Y como dice aquí la palabra en el 7:1 que leí, ¿qué es prevaricación? Es hacer omisión a la palabra de Dios, es un dolo, es un engaño. El sinónimo de prevaricación es quebrantamiento y deslealtad. Acán había escuchado lo que Dios había declarado a todo el pueblo: no toquéis ni toméis nada del anatema. Pero sin embargo este hombre le pudo pues la tentación, la codicia, y entonces él tomó del anatema. Y al ver que el pueblo, con poca gente, cuando Josué lo manda al pueblo a que vaya a mirar al otro lado a ver qué gente, qué cantidad, qué multitud había ya de gente, él dijo: son pocos, no mandes a todo el pueblo, deja que todos descansen, porque ya habían venido de una conquista, de la conquista de Jericó. Pero sin embargo ese poquito, ese puñado, que son como 3,000 hombres, salieron corriendo. ¿Por qué? Porque no sabían
que lo que había pasado con Acán había corrompido a todo Israel. Porque cuando dice el Señor, el pueblo ha prevaricado, hay anatema, quiere decir que el Señor no toma a uno solo, sino que el Señor toma a todo el conglomerado que es del campamento de Israel, porque Dios no trabaja en división, Dios trabaja en unidad. Y cuando Él dice aquí, ¿por qué? Cuando este varón Josué se arrodilla delante de Dios y le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Cuando el hombre comete esta prevaricación, dice que no le podrán hacer frente, dice, Israel no podrá hacerle frente a sus enemigos, porque los enemigos irán contra ellos todo el tiempo. Cuando usted no está bien centrado en la palabra de Dios, los enemigos que van a venir a su vida son multitudes, ¿sí? Es una gama de enemigos. Va a venir la pobreza, va a venir la escasez, va a venir la falta de salud, va a venir enfermedades de todo índole, por la misma situación que el hombre hace de querer prevaricar contra el Señor. Su vida tiene que ser puesta todo el tiempo en las manos del Señor. Y aquí dice, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. El anatema siempre va a ser un obstáculo, el pecado, en otras palabras, la maldición. El pueblo que conoce a Dios tiene que cortar todo cordón umbilical contra el mundo y el enemigo que lo asedia, porque hay que correr una carrera bien corrida, pero sin cargas de pecado. Pero este hombre no supo entender lo que el Señor había dicho. No toquéis nada de lo que no te corresponde tocar, porque eres pueblo santo. Y dice aquí el versículo 15 que me gusta mucho. Y él fue, dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Dios no es un Dios verdugo. Aquí podemos ver, había una juventud que tenía que pasar al otro lado a conquistar esa tierra prometida. Pero Dios había establecido mandamientos, estatutos, decretos, y esta nueva generación que iba a pasar, que nació en el desierto, esta nueva generación tenía que conocer todo esto que el Señor establecía para que no se corrompa su vida, porque Dios porque Dios tenía que hacer que este pueblo conociera la obediencia de Jehová, porque el principio de todo es la obediencia, y Dios se agrada de la obediencia de su pueblo, de sus hijos que le alaban, porque el Señor no quiere un pueblo que sacrifique nada, sino que le obedezca, que le alabe y lo bendiga todo el tiempo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel con sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, haciendo luego acercar a la familia de los Seras por los varones fue tomada Sagdi. Dice, e hizo acercar en su casa a todos los varones, que fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces este hombre tuvo que confesar, como dice aquí el 20, y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Cuando hay pecado en medio del pueblo de Dios, cuando hay pecado en nuestras casas,
No podemos glorificar el nombre de Dios. Y este hombre trajo a una maldición a todo el pueblo por la causa de la codicia que él tuvo, y a más de codicia, desobediencia, porque el Señor les dijo: no toquéis nada del anatema, ni lo traigas contigo, y lo escondas en tu campamento. Pero él hizo lo contrario de lo que el Señor le había dicho, y las consecuencias son que no solo él fue el que fue arrastrado para ser condenado, no porque Dios sea un Dios verdugo, vuelvo a repetir, sino que tenía que la palabra de Dios cumplirse, porque el Señor dice así, dice, jamás podrás hacer frente al enemigo hasta que hayas quitado al anatema. Si nosotros queremos hacer frente al enemigo, a las circunstancias que nos rodean, tenemos que apartarnos cada día con toda obediencia de parte del Señor del pecado, porque el pecado nos corta las bendiciones del Señor. Usted que me escuche en esta tarde, usted quiere ser prosperado a la manera del Señor. Usted tiene que quitar el pecado que hay en su vida. Muchas veces los padres, al decir padre también está la madre, traen pecados a sus casas, y con ese pecado que traen a sus casas están maldiciendo a sus hijos, así como hizo Acán aquí en esta palabra, que fue, dice, apedreado él y sus hijos, que no tenían nada que ver con lo que el padre había ocultado. En este tiempo también los hijos llevan el pecado, a pesar que la palabra de Dios dice que no llevarán los hijos el pecado de sus padres. Pero aquí podemos ver, hermanos, que se cumple una palabra, y la palabra del Señor es una palabra perfecta, como dice en Números 23:19, que él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces tenemos que hacer que esta palabra se cumpla en nuestras casas, en nuestras vidas, para poder ver la gloria de Dios. Y dice así: pues si vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y de 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y he aquí está en escondido bajo bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Y Josué mandó a enviar que lo buscaran, lo trajeron y lo encontraron todo, y este hombre fue apedreado, él y toda su familia. Cuando usted peca, no diga que usted lo hizo. Quizás usted se lava como el gato. No, su pecado lo lleva a su casa, y sus hijos, su mujer y todos los que lo rodean van a pagar el pecado que usted lleva. Por eso en esta tarde yo le hago a usted una invitación de parte del Señor, que si usted ha escuchado esta programación, entienda que el pecado corroe, el pecado corrompe, porque el pecado trae codicia y trae insensatez, trae sordera espiritual, trae ceguera espiritual, trae cansancio, fatiga, temor, miedo, trae de todo. ¿Sí? Y usted no podrá hacerle frente al enemigo, no le podrá hacer frente a la enfermedad, no le podrá hacer frente a ninguna cosa que usted emprenda. Si usted quiere poner un negocio, usted no lo podrá hacer, porque el pecado que está en usted no lo dejará que arribe. Padre, en esta tarde yo hago una invitación a todas aquellas personas, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor, y están viviendo, Padre, en esta situación que vivió este hombre, pensando, Señor, que el pecado que él lleve a su casa no va a ser, Señor, su familia corroída. Señor, si hay alguien entendido en esta tarde, yo lo invito a que haga una oración conmigo. Señor Jesús,
En esta tarde me arrepiento de mis pecados. Entiendo que he sido bastante torpe, Señor. No he sido entendido en tu palabra. Pero en esta hora, Señor, yo te doy mi corazón para que tú lo hagas, Señor, conforme sea tu voluntad. Y yo caminar, Señor, con la seguridad que tu palabra me enseña. En el nombre de Jesús, Señor, límpiame a través de tu sangre. En el nombre de Jesús, y reconozco que tú fuiste a la cruz por mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Padre, gracias te doy por este grupo de personas en cualquier rincón del mundo que escuchen este mensaje. Le doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.